Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a otra reseña de libros aquí en el blog Amanecer, blog de filosofía, mística, espiritualidad. Les invitamos a que conozcan más de nuestro canal, tanto aquí en YouTube, suscribiéndose para que reciban nuestras novedades. Tenemos reseñas de distintos libros, después tenemos conversatorios, cursos, grupos de lectura, tenemos pues distintos materiales en nuestro canal, así también como en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en blog Amanecer y en Instagram igual, @blogamanecer. Pues bien, aquí estamos el día de hoy para reseñar un libro estupendo. Para mí es magnífico, de lo mejor que haya leído en los últimos meses, que es este librote que se titula Ivan Illich, An Intellectual Journey de David Cayley. Es un libro, como se dan cuenta, pues bastante grande, denso, está en inglés, todavía no existe su versión o su edición castellana. Fue escrito por David Cayley, que fue un gran amigo muy cercano de Ivan Illich, y está publicado por la Pennsylvania State University, donde Illich colaboró, sobre todo durante sus últimos años, y donde todavía pues hay todo mucho impulso de su pensamiento. Como podrán imaginarlo, y de hecho pues el propio título así lo refiere, se trata de una biografía, por decirlo así, intelectual de Ivan Illich, aunque el propio David Cayley no, no lo asume como tal. Él de hecho recupera otro texto que se llama Los ríos al norte del futuro, que ya lo tenemos reseñado aquí en el blog Amanecer, simplemente lo tienen que buscar y listo. Eh, que ese libro de Los ríos al norte del futuro le pone el subtítulo de el testimonio de Ivan Illich, y que son una serie de conferencias. David Cayley era digamos, host de programas de radio en la CBC de Toronto, en Canadá, y se hizo muy amigo de Ivan Illich. Desde antes era un gran seguidor de su pensamiento, finalmente lo conoce, se convierte como miembro de su círculo cercano, sigue su pensamiento. Primero le hace una serie de entrevistas en los años 80, en el 88, y sale el libro de conversaciones con Ivan Illich, que fue un boom porque fue algo que nos dejó conocerlo mucho mejor desde otra faceta. Posteriormente, en los años 90, 97 y 99, le hace otra serie de conferencias que son los que dan como resultado la obra de Los ríos al norte del futuro. Y se nota que desde entonces, bueno, Illich muere en el 2002, y desde entonces Cayley ha estado preparando este libro, sacando muchísima información. Realmente es un texto que yo recomiendo muchísimo si quieren profundizar en la obra y vida de Ivan Illich. Creo que no hay precedentes del libro como este. Me atrevo, como se dice, eh, aquí por la University of Cambridge, dice que ningún otro libro publicado hace una suma y una síntesis de la vida y el pensamiento de Ivan Illich como este libro, ¿no? O sea, y realmente estaría totalmente de acuerdo. O sea, yo no conozco ningún libro que logre hacer un trabajo tan profundo, porque al mismo tiempo sí es una síntesis, y hay muy buena síntesis del pensamiento de Illich de 100 páginas, ¿no? Sin embargo, este no es un libro de 100 páginas, es una obra densa, profunda, que con todo y los estudios últimos, los estudios críticos donde están las citas, las notas y demás, pues estamos hablando de más de 500 páginas, y soy exacto, 552 páginas. Entonces, verdaderamente es un estudio muy denso, donde Cayley nos ofrece, por un lado, él nos dice, no quiere hacer una biografía porque no está haciendo una biografía. Tampoco es un testamento meramente. Lo que está haciendo es regalarnos el trayecto intelectual de Ivan Illich, pero de manera cronológica y según sus etapas de la vida. Entonces es muy maravilloso porque es justamente an intellectual journey, ¿no? El viaje, el trayecto, la aventura intelectual de Ivan Illich. Y así tal cual, o sea, lo que nos presenta David Cayley es, pues básicamente, cómo se le presenta a Ivan Illich tal cual lo conoció a él. Así lo propone. Después un prólogo donde nos presenta el early life, o sea, sus primeros años de la vida de Ivan Illich, cuando nace en 1926,
cómo nos platica el contexto familiar de Illich, todo su proceso, cómo pues se ve amenazado por el nazismo, tiene que salir de Viena, acaba en Italia, cómo vive todo este proceso, cómo allí pues también inicia todo su camino, eh, pues tanto en el sacerdocio católico como de sus estudios universitarios, y ya como tal el Illich que conocemos, porque quien sepa la historia, pues comienza Illich a sobresalir a sus veintitantos años, ya siendo él un príncipe de la iglesia, siendo un sacerdote y además un, pues un monseñor. Lo quieren hacer un gran diplomático, secretario del Vaticano, y él huye básicamente porque él sentía que su vocación estaba en la investigación, en ser un erudito, y se va a Nueva York, a Princeton, para estudiar manuscritos que hay ahí de San Alberto Magno. Y sin embargo, caminando por los barrios de Nueva York es donde se encuentra con una parroquia católica de puertorriqueños. Eso le mueve mucho, pide ser el párroco de esa parroquia, comienza a ejercer su sacerdocio allí y ahí es el principio de una serie de modificaciones que vienen de su pasado, pero que sin duda alguna es un gran parteaguas de su caminar. Dura ahí algunos años, lo hacen vicerrector eh, de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, tiene que salir de allí, todo esto nos va narrando, ¿no?, en los primeros capítulos, hasta que llega a Cuernavaca, ¿no? Llega a Cuernavaca ya con un proceso, incluso ya habiendo publicado unos primeros libros, o sea, Illich, la primera obra de Iván Illich se conoce como The Powerless Church, que también sale justo en este es el segundo libro de una colección que está impulsando Penn State University. La primera es justamente esta de Powerless Church o La Iglesia sin Poder. En inglés fue publicado por la Penn State y en español por Trota. Y es un compendio de los primeros textos de Iván Illich cuando él todavía ejercía abiertamente su sacerdocio católico, y tiene textos sobre la oración y la muerte, sobre críticas a la iglesia, pero cómo él propone reformar el clero, por ejemplo, ¿no? Y son como estos primeros textos. Pero ya cuando está en Cuernavaca, también ya la cosa empieza a cambiar, y aquí nos lo cuenta todo David Kelley de una manera maravillosa, porque la manera en que lo cuenta, se nota que él pues trabajaba mucho en la radio, es amena, a pesar de ser en inglés, quien lea inglés no va a encontrar mayor dificultad, porque verdaderamente no, aunque es un texto pesado, en el sentido de que es muy largo y realmente muy minucioso, el hecho en el modo en que lo acomoda el propio Kelley, no solo en su prosa, en su modo de redactar, sino también el hecho de haber puesto las notas hasta el final para que no estén ahí amontonadas, que no se haga como muy difícil de leer y que tú puedas leerlo fluido y de largo, hace que incluso con un conocimiento mediano del idioma inglés puedas leer esta obra, que esperemos en algún momento la tengamos disponible en español. Y así, digamos que lo interesante del libro es que Kelley va narrando cada etapa de la vida de Illich conforme ya a sus obras, ¿no? Sus obras intelectuales, sus libros, básicamente. Cuando ya empieza a escribir, ¿no? En Cuernavaca, cuando ya critica la iglesia, y ahí pues va explicando pues todo el proceso, ¿no? Como cuando Iván Illich pues tiene este conflicto con el Vaticano, lo mandan llamar, él decide no contestar esas preguntas que le hace el Santo Oficio, porque eso implicaría, valga la redundancia, implicar hablar mal, incluso hasta de cierta manera, pues poner en riesgo a muchos de sus amigos de Cuernavaca, que era un ambiente de la teología de la liberación, aunque Illich siempre fue bastante crítico, pero era el tiempo de Sergio Méndez Arceo y compañía, ¿no? Camilo Torres, etcétera, que había estado ahí en el SIDOC. Y después, por ejemplo, pues van haciendo capítulos. El cuarto capítulo se llama tal cual, Sociedad Desescolarizada, como es uno de sus grandes libros, quizás de los más famosos que tiene, y nos explica Kelley no solamente el libro, o sea, no solamente que agarre el libro y haga un resumen, lo cual ciertamente sí hace, propone las ideas más importantes, y verdaderamente quien quiera conocer el pensamiento de Illich, este es un libro que puedes conocer sus ideas, pero al mismo tiempo, repito, te va platicando su vida,
¿no? Entonces nos platica pues cuáles son las experiencias que están detrás de su crítica a la escolarización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además también nos brinda claves de lectura importantísimas para leer a Illich. En este caso, por ejemplo, en la sociedad escolarizada, pues hace el énfasis de que Illich pues no era que estaba en contra de la escuela, sino justamente de la escolarización como un proceso de discriminación social y de apertura de brechas entre, digamos, la creación de nuevas castas, ¿no? Educados versus no educados. Y entonces nos da como esas claves, esos contextos, pretextos, diría yo también, de Illich conforme iba reflexionando. Además de datos fascinantes de su vida. Por ejemplo, yo no sabía, conocía su relación que había tenido con la Orden de los Hermanitos de Jesús, pero no sabía hasta qué grado. De hecho, yo desconocía que él se había ido cuando lo salen, ¿no? Como básicamente lo corren de Puerto Rico. Él tiene un proceso de discernimiento porque ahí tuvo una fuerte relación con esta orden católica de los Hermanitos de Jesús que tienen, que digamos es esta espiritualidad de Charles de Foucault, aunque no es él es el fundador, pero digamos está por ahí, esta espiritualidad. Entonces Illich tiene como ahí un coqueteo, digamos, con este carisma. Se va a África del Norte a encerrarse durante un mes para hacer un discernimiento vocacional en los espacios donde estuvo Charles de Foucault y compañía y todo, digamos, un espacio simbólico para esta tradición católica de los hermanitos de Jesús. Y ahí es cuando él decide que ese no es su camino y es cuando justamente va a regresar, funda primero el Centro Intercultural de Formación o el CIF, que posteriormente se va a convertir en el CIDOC, en el Centro Intercultural de Documentación. No me voy a detener a explicar toda la vida de Iván Illich porque creo que, bueno, ya hay algunos videos al respecto y demás. Regresemos entonces a la obra, ¿no? Nos plantea, por ejemplo, en el capítulo 5, Illich as Revolutionary, ¿no? Illich como un revolucionario, y ahí hay unos diálogos bien fecundos, bien interesantes de cuál es la propuesta o cómo Illich vería el cambio social y cómo no lo veía de una manera tan... o sea, se salía de todos los esquemas de tal manera que era demasiado radical y izquierdoso para los de la derecha y era demasiado conservador para la izquierda progresiva de la época y para el marxismo. Pone ahí el diálogo David Cayley, o mejor dicho, el pensamiento que tiene Gustavo Esteva conforme a la influencia que tuvo Karl Marx, el pensamiento de Marx en la obra de Illich. Entonces como que va trabajando todo esto, ¿no? El tema de las profesiones deshabilitantes, ahí mete otros textos importantes de Illich como Energía y Equidad, etcétera, etcétera, ¿no? La convivencialidad y nos va abordando todo esto, ¿no? Y también nos va poniendo sus rupturas y sus grandes ideas, ¿no? Las grandes ideas, repito, la crítica a la escolarización, la crítica al concepto de energía, la crítica al transporte, todo eso él nos va poniendo, ¿no? A todas las certezas modernas, básicamente, que es el capítulo 7, ¿no? Todas las certezas modernas que va a criticar Iván Illich. Pero también nos pone sus quiebres, como el capítulo 8, que es sobre el género, ¿no? El libro de El género vernáculo, que va a significar digamos, el, el culmen y de cierta manera el fin de cierta etapa de la vida de Iván Illich, porque él cuando está, digamos, escribe sus primeros textos más de corte eclesial, después se va alejando un poco del ambiente y comienza a escribir sus panfletos, los llamados panfletos de Cuernavaca, que son la sociedad escolarizada, la convivencialidad, energía y equidad, eh, y, digamos, son los que él va escribiendo. Y sin embargo, también en el 76, que cierra el SIDOC, como que cambia también no solamente la vida de Iván Illich, que ya no está el SIDOC ahí presente, aunque él mantiene una casita en Cuernavaca, pero ya no es el ambiente del SIDOC, también su pensamiento comienza a dirigirse hacia otros derroteros cuando ve que pues todas las propuestas políticas que él va dialogando y conversando con sus amigos y amigas pues no van teniendo mucho auge y entonces él quiere dedicarse a trabajar una historia de la escasez y es cuando escribe la escasez moderna, es decir, como la mentalidad económica, cuando él escribe dos textos fascinantes que son El trabajo fantasma y El género vernáculo. El género vernáculo le va a valer a Illich
básicamente la ruptura, fue el último de sus textos publicados de manera masiva, públicamente, eh, fue malinterpretado y sobre todo por ciertos grupos feministas de California, feminismos más hegemónicos del norte, pero que también tenían críticas importantes, ciertamente habiendo mal leído el texto, pero ciertamente también habiendo puesto unos puntos sobre las IES. Y lo que me gusta mucho de lo que hace aquí Kaylee es que justamente recupera la mayoría de estos testimonios y de las críticas que salieron en esa época al libro, y entonces él recupera, mira, esta crítica de esta autora, pues parece que vale la pena recuperarla porque ciertamente Illich quizás no tuvo en cuenta esto, pero también recupera las otras que dice, esta autora claramente no leyó el texto, ¿no? Y así va con cada uno, ¿no? Hasta que finalmente, y aquí es justo el gran tema de David Cayley, o sea, si reconocemos por algo dentro de los círculos que nos gusta la lectura de Ivan Illich, que reconocemos a Illich como un autor de cabecera para nuestro pensamiento en nuestra vida, sabemos que David Cayley de cierta manera es a quien tenemos que acudir si queremos conocer la dimensión religiosa de Ivan Illich, ¿no? Como se sabe, Illich, cuando el Vaticano lo acusa y él decide no defenderse, escribe Ivan Illich una carta a su obispo diciendo que renuncia a todos sus privilegios de clero y que ya nunca más va a volver a entablar públicamente ninguna relación con la iglesia. Ya no va a fungir, digamos, ni sus privilegios ni las funciones de un sacerdote, ni tampoco nunca como un teólogo. Y eso siempre lo va a recalcar, siempre va a ser muy claro al respecto. No soy un teólogo, no escribo como teólogo, sino como historiador, constantemente lo dice. Y de hecho constantemente pues va a referirse así, y los únicos escritos explícitamente teológicos, religiosos que tenía Illich, pues eran los primeros, cuando todavía era sacerdote públicamente y escribía para un público cristiano. Sin embargo, ¿no? En conversaciones con Cayley, de pronto Cayley, que es un personaje profundamente creyente, con una vida religiosa explícita y muy educada, ¿no? Estudiada, dentro del mundo cristiano, pues quiere hablar con Ivan Illich sobre el caso, ¿no? Porque justamente le llama la atención una hipótesis de Ivan Illich, que es que la sociedad moderna es la corrupción de la iglesia, ¿no? De la iglesia católica romana en este caso. O en otros términos, es la corrupción del cristianismo. Y es cuando Cayley pues, lo invita a tener estas conversaciones y surge el libro de Los ríos al norte del futuro, donde Illich regresa a esta dimensión teológica. ¿No? Hay otros comentadoras que hablan de Ivan Illich como un teólogo apofático, es decir, que en realidad pues siempre tuvo eso, pero nunca lo mencionaba explícitamente, sino que lo hacía por abajo del agua, como lo es la teología negativa. Hay quienes dicen que en el fondo Ivan Illich siempre habló de teología y que siempre habló de cristianismo, pero siempre encubierto y nunca para la iglesia, y entonces en realidad quería proponer otras cosas, otra manera de ver el cristianismo, tanto en su corrupción para criticar, pero que sería toda la edad moderna, todas las instituciones contraproductivas, pero también estas propuestas que es vivir otro modelo de cristianismo que sería la convivencialidad, la amistad, la sorpresa, que son términos que iba a usar Illich tanto durante su momento de Cuernavaca, posterior, incluso ya hasta el final, y que por supuesto van a cambiar, no van a ocupar la misma dimensión. Al principio tiene más peso la noción de convivencialidad, posteriormente tiene más peso la noción de proporcionalidad. Sin embargo, eso es un debate abierto, ¿no? Si en el fondo Illich siempre habló de eso, si en realidad no lo hizo. Lo que sí es verdad es que él nunca renunció a su fe. Sí, sí renunció a su estatus de sacerdote, que profesaba su sacerdocio, y siempre habló a los márgenes y afuera y para un público en general, ¿no? Para quien lo invitara, para sus amigos y amigas, pero nunca quiso hablar ya después de sus primeros textos, nunca, ni siquiera en Los ríos al norte del futuro, quiso hablar para los cristianos, para las cristianas, sino pues para la gente, para sus amigos y amigas, ¿no?
Sin embargo, pues hay como un gran debate. No quisiera, pues aquí, digamos, desarrollarlo completamente. Hay muchas opiniones, pero basándome justamente en el libro, una cosa que yo sí le criticaría a David Cayley, a pesar de que recomiendo 100% este texto, que me parece maravilloso, sí nos presenta pues este hilo conductor de Ivan Illich desde su perspectiva de fe. O sea, siempre va a estar muy presente, Kelly siempre la va a subrayar. Yo he escuchado de viva voz a Kelly diciendo, Illich era cristiano, como diciendo, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ese es el marco conceptual, ese es el criterio de inteligibilidad que necesitamos para leer a Illich, ¿no? Esa sería la postura de David Cayley. Hay otras posturas que no es así, que dicen no. O sea, ciertamente, pues sí, Illich era eso, pero si él siempre quiso distinguir su fe, siempre la mantuvo al margen de lo que él escribía y reflexionaba, ¿no? Por eso, pues nunca habló de eso explícitamente, porque una cosa es lo que puede creer él y otra cosa es, pues, lo que él está investigando en su preocupación social, ¿no? Entonces es un debate abierto. Cayley claramente es del equipo, digamos, o de la posición de que Illich siempre fue implícita o explícitamente cristiano y que siempre estuvo esa espiritualidad de fondo, esa manera de entender el mundo. Y entonces eso es algo que le podemos criticar porque desde mi punto de vista, a pesar de que quienes me conocen aquí en el canal y todos saben pues que yo no tengo ninguna reserva ante el mundo religioso, al contrario, a eso me dedico, me encanta, soy un amante del mensaje de Jesús y me considero pues católico en ese sentido, porque así nací y así he crecido y no me hace problema. Sin embargo, sí considero que hay muchas partes en el libro de Cayley donde está demasiado forzada. O sea, que constantemente está hablando de algo y a fuerzas quiere meter el tema de la crítica a la iglesia. Inmediatamente quiere meter cosas del Evangelio. Entonces, repito, me parece que es algo que ineludiblemente tiene que aparecer si estás tratando Ivan Illich. También yo creo que el polo opuesto es equivocado. O sea, querer descristianizar a Illich, pues es quitarle una vena de donde surge buena parte de su crítica, comprendiendo él la historia de la iglesia, es que pone muchas de sus tesis de cómo pues las grandes instituciones contraproductivas modernas nacen de los procesos eclesiásticos. Entonces, sin esa beta, estamos cooptando a Eilish, estamos, ¿cómo se llama? Pues amputando una parte fundamental para entender a Illich. Pero otra cosa es ya como forzarlo demasiado para que en cada párrafo tenga que aparecer algo respecto a eso, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, eso es una carencia interpretativa de Cayley, no una del libro, porque el libro es fundamental, o sea, el libro logra lo que quiere Cayley, que es plantear un recorrido intelectual sobre la obra de Ivan Illich acompañado de su vida, y lo hace de una manera magistral, pero en cuanto a lectura yo le criticaría eso. También le criticaría el hecho de que además, o sea, una de las razones es que de mi punto de vista le dedica demasiado. O sea, son básicamente los tres últimos capítulos, el 12 que se llama Corruptio Optima Pésima, porque Iván Illich decía eso, ¿no? Corruptio Optima Pésima, que significa la corrupción de lo mejor es lo peor, que es una frase de los padres de la iglesia para referirse como la corrupción del cristianismo, que sería particularmente de la encarnación, del mensaje de la encarnación, que era de lo que Illich hablaba, cuando se corrompe este amor cristiano, este amor libre y encarnado que manifiesta Jesús en la parábola del buen samaritano, cuando se quiere institucionalizar y en lugar de hacer un acto libre que surge a partir de la interpelación de la persona que en carne y hueso tienes enfrente y que te conmueve y te llama, como en los evangelios constantemente aparece, que dice, y Jesús se conmovió, Jesús sintió cariño, etcétera, etcétera. Esa es la encarnación, ese es el amor libre que va más allá de cualquier frontera de si tienes o no tienes la obligación. Es porque quiero, porque me interpela y porque lo siento en las entrañas. Eso, convertido en una regla moral, o sea, el hecho de haber entendido la parábola del buen samaritano no como un ejemplo
de quién es mi prójimo y de este amor libre, y sino de un modelo moral que se tiene que vivir así para ser buen cristiano. Y entonces se institucionaliza y se crea la burocracia, la jerarquía, y el pecado se criminaliza en el siglo XII, y Illich estudió esto muchísimo. Eh, Eso es la corrupción de lo mejor, ¿no? Entonces le dedica un capítulo entero a eso, le dedica todo un capítulo entero a el Apocalipsis, ¿no? Ivan Illich como un autor apocalíptico, por ejemplo, ¿no? Y en qué sentido sí lo es, en qué sentido no lo es, ¿no? Por ahí va. Y el último dice Illich Way of Life, ¿no? El modo de vivir de Ivan Illich, que ciertamente, pues sí, se sale un poquito de los dos capítulos anteriores, en tanto que ya no es tan bíblico, tan cristiano, pero ciertamente su énfasis es que justo Ivan Illich estaba abriendo una nueva manera de ser cristiano para el siglo XXI. Con lo cual yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que sí que se puede interpretar así, pero yo creo que él hace demasiado énfasis. Por ejemplo, yo preguntaría si le dedica un capítulo entero a la sociedad escolarizada, un capítulo entero a género, al género vernáculo, ¿por qué no dedicarle un capítulo entero, por ejemplo, a la convivencialidad? ¿Por qué no un capítulo entero a energía y equidad? ¿No? Le dedica un capítulo entero, que es el 10, al tema de su crítica al lenguaje, ¿no? O todo lo que tiene que ver con el lenguaje, y más que el lenguaje, con el texto. Y ahí cita sus dos grandes textos de Illich, que es uno, el ABC, o la alfabetización de la mentalidad lega, que escribe con Barry Sanders, pero también en el viñedo del texto. Y ahí conglomera dos de los libros últimos más importantes. De hecho, el viñedo del texto es quizás el libro de Ivan Illich, el que se tardó más escribiendo, el que más cabeza le metió. Y no le dedica el mismo tiempo que le dedica, por ejemplo, a esto de si Ivan Illich es o no es un pensador apocalíptico. Entonces, repito, eso sería mi única crítica al libro, o sea, es decir, que no es al libro, es en realidad a la lectura de Cayley, que repito, a mí me encanta el Illich apofático, me encanta el Illich que habla del cristianismo, es mi tradición, me encanta ese Illich. Sin embargo, creo que el texto de pronto sí lo fuerza un poquito. Fuera de eso, es un libro genial. Y yo creo que justamente las conclusiones o lo que recupera Cayley como algo novedoso en el planteamiento, esto sí creo que es algo, si bien no totalmente nuevo, o sea, en el sentido de, o sea, que no es algo que él lo haya, o sea, no, creo que cualquier lector serio de Ivan Illich podría realmente mm, concluirlo, sería, él en las conclusiones nos habla, después de haber dedicado el epílogo, un epílogo maravilloso sobre el arte de sufrir, porque les digo, este es un texto que no solamente es de la obra intelectual ni solamente es una biografía, sino que va entremezclándolas, entonces nos habla tanto de la vida como de la obra de Illich, entonces cómo él vivió su muerte, y como vivió su muerte, vivió su vida, ¿no? De manera libre, de manera espontánea, de manera encarnada. Pero ya en las conclusiones, que es lo último, él dice que él recupera dos grandes cosas, ¿no? De Ivan Illich. Y aparte, esto a mí me encantó, porque yo pensé, cuando dijo, voy a hablar de las dos cosas que recupero, o sea, como que aprendí y quiero como poner como las dos grandes enseñanzas que dejó Illich, yo dije, seguramente va a hablar algo cristiano, algo de la Biblia. Y aunque ciertamente sí habla en el fondo de algo cristiano, lo menciona con otras palabras bastante interesantes. Dice, uno es la filosofía de la complementariedad y dos es el poder del ejemplo. Del segundo, pues nos habla más de el personaje Illich, ¿no? El hombre Illich, la persona Iván Illich, cómo con su ejemplo vivía realmente lo que él pensaba y que no era un pensador que simplemente reflexionaba para producir libros y vivir de eso, sino que él pensaba justamente por el problema que le causaba el mundo en el que vivía, para entenderse a sí mismo, para entender el mundo y para proponer y ver cómo le hacemos. O sea, su escritura era una manera de seguir viviendo, pero no en el sentido monetario, sino en el sentido de poder seguir dándole sentido a esto, ¿no?
Y entonces, como el poder del ejemplo es una de las cosas que va a recuperar aquí Kaylee y me parece fundamental. La primera, sin embargo, y que a mí es la que más me mueve, es esto de la filosofía de la complementariedad y recupera Kaylee el género vernáculo como uno de los grandes ejes donde él lo habla, pero que en realidad todo Illich sería eso. Nos dice, por ejemplo, el tratamiento que tiene Ivan Illich del pasado, como ese gran otro del presente, y entonces no es como muchas veces se le criticó a Illich como un nostálgico del pasado que quería regresar al pasado idílico, bucólico de pastorcitos donde todo es vida feliz, lo cual es falso. Pero eso, o sea, es falso eso de que el pasado era así, pero también es falso de que Illich era ese nostálgico romántico, ¿no? O sea, Illich quería dialogar con el pasado como el gran otro del presente, en esa complementariedad para poder ir caminando la vida, ir construyendo el conjunto de lo que somos. Pero también él distinguía, nos dice Kaylee, y también lo podemos ver en los libros de Illich, sobre todo en el género vernáculo, dos tipos de dualidad. Un dualismo totalmente jerárquico, construido más en la era moderna, y que ese hay que, o sea, ese es el que en el que vivimos y es el que nos está haciendo daño, pero también el dualismo como esta complementariedad, que aquí, por ciento, aquí yo recuperaría a Silvia Marcos y su excelente reflexión al respecto de esta dualidad mesoamericana, eh, y cómo se empata también con el pensamiento de Ivan Illich y que sabemos que pues en el fondo Ivan Illich pasó mucho tiempo en México, que no sería casualidad, que mucho lo aprendió de aquí, aunque él lo recupera también, por ejemplo, de la teología cristiana pues más honda, ¿no? Y de todas las culturas. Él dice, hay como esta dimensión de lo complementario, también podríamos llamarlo lo proporcional, lo vernáculo, que es esta noción de que una cosa es justamente porque la otra cosa también es, o sea, es cómo se complementan siendo opuestos complementarios, mucho a la idea también de Nicolás de Cusa, que también lo cita constantemente David Cayley para ejemplificar como estas nociones. También aparecen Hegel, Simone Weil, como otros pensadores y pensadoras que comparten esto. Yo hablaría también de Lanza del Basto, su relación trinitaria. O sea, cómo está esta noción de que, de que para que exista yo, tienes que existir tú y viceversa, ¿no? Que yo soy porque tú eres. Es esta complementariedad por la cual siempre Illich luchó. Y este es como el criterio de lectura, de inteligibilidad que nos ofrece David Cayley para leer a Ivan Illich. Él dice, es que todos los grandes términos, o sea, lo vernáculo, la proporción, los límites, la convivencialidad, siempre se están refiriendo, género, siempre se están refiriendo a esto de la complementariedad. Entonces creo que si bien el gran aporte de Cayley aquí es haber ofrecido una síntesis magistral, o sea, un libro realmente denso que nos explica toda la obra de Ivan Illich en un solo libro, por más largo que sea, es una tarea enorme haberlo sintetizado así. También no solamente nos presenta como este resumencito de sino que también nos ofrece estos criterios de lectura que para mí esto del ejemplo de vida, pero sobre todo el de la filosofía de la complementariedad, es algo que seguiré rumiando, que seguiré pensando de la obra que nos puede abrir Ivan Illich. Pues bien, este es entonces mi reseña, simplemente unos comentarios que más que otra cosa es invitarles a que ustedes directamente lean el libro Ivan Illich, An Intellectual Journey de David Cayley, publicado por la Pennsylvania State University. Bueno, que estén muy bien, hasta pronto, esperen nuestros próximos contenidos, denle like a nuestras redes sociales en Facebook, suscríbanse a nuestro canal, también síganos en Instagram. Hasta pronto y muy buen día.